Hola, queridos profesores. Una vez más, sean bienvenidos al segundo curso de su primer módulo de trabajo, Teorías, enfoques y métodos en la enseñanza de una segunda lengua o una lengua extranjera. Todos estamos de acuerdo en que diferentes momentos, diferentes estilos y contextos de trabajo y aprendizaje requerirán diferentes escogencias y caminos que un profesor informado y sensible sabrá determinar para que sus alumnos aprendan y alcancen el éxito. De ahí la importancia de conocer los conceptos y teorías que estudiaremos juntos en este ciclo. Comenzamos esta semana dedicándola por completo a comprender el estado del español en el mundo y su relación con el contexto de su enseñanza como segunda lengua o lengua extranjera. Pues bien, el 21 de marzo de 1991 nació una de las organizaciones más importantes para el español, el Instituto Cervantes, una institución pública española creada por el gobierno de ese país y dependiente de su Ministerio de Asuntos Exteriores, con el principal propósito de promover y enseñar la lengua española. Esto incluye actualizar los métodos de enseñanza y la formación de los profesores de español como L2 o LE, así también como difundir la cultura de España y del resto de países hispanos. En el número 49 de la famosísima calle de Alcalá, en Madrid, se encuentra este edificio. Es el edificio de las Cariátides, o antiguo Banco Español del Río de la Plata, construido en 1918. Esta es la sede central operativa del Instituto Cervantes. La segunda sede se utiliza como centro de formación de profesores y está en Alcalá de Henares, justamente el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes, y también está en Madrid. Actualmente el Instituto Cervantes está presente en 87 centros distribuidos en 44 países por 5 continentes del mundo. Así, en América, el Instituto Cervantes tiene centros en varias ciudades de Brasil, Estados Unidos y en Calgary, Canadá. En Varsovia, por ejemplo, capital de Polonia, se encuentra la mayor sede del instituto. Y en Damasco, Siria, se encuentra la única sede del Instituto Cervantes que permanece temporalmente cerrada. Vamos ahora a ir juntos a la presentación que tuvo lugar el 27 de noviembre pasado del informe 2018, El español, una lengua viva, del Instituto Cervantes. Vamos. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en un acto que tiene importancia para nosotros y en este caso especial importancia. Importancia para nosotros porque es una parte decisiva de nuestro trabajo la edición de este anuario y presentarlo todos los años es una tradición importante, pero es que además estamos de cumpleaños. El primer anuario se publicó en 1998 y cumplimos 20 años. El primer anuario, además, se ha convertido en una rareza bibliográfica. Yo empecé a buscarlo por los archivos, por las estanterías y no lo encontraba y al final lo he conseguido, pero en Iberlibro. O sea, me lo he comprado en Iberlibro y la verdad es que abrió una tradición que creo que caracteriza muy bien el trabajo del Instituto Cervantes. Y en esa tradición seguimos. Si hace unos días homenajeábamos al primer director del Instituto Cervantes, Nicolás Sánchez de Albornoz, pues hoy cumplimos los 20 años en ese camino abierto con la presentación del anuario 2018.
Quien conoce los anuarios sabe que no se trata de una memoria tradicional de las que suelen hacer las instituciones para explicar su trabajo concreto. Nos interesa mucho más en el anuario abrir una reflexión compartida sobre los distintos asuntos, las distintas preocupaciones a la hora de meditar sobre el español en el mundo. Y por eso el anuario pues tiene un horizonte abierto que va mucho más allá del hacer memoria de las actividades del Instituto Cervantes. Se trata de preguntarnos en cada año de qué hablamos cuando hablamos del español, cuál es su realidad demográfica, cuáles son sus pesos institucionales, cuál es la capacidad de la industria cultural en español, su realidad internacional y en qué retos debemos situar la estrategia de nuestro trabajo. De ahí, como digo, el título, El español en el mundo. En este caso, quiero decir que ya no como director del Instituto Cervantes, sino como catedrático de Filología, me ha parecido que el nivel de las colaboraciones es excelente. Cuando uno se pone al frente de una institución, si uno no es muy tonto, lo que se dedica en primer lugar es a estudiar, a intentar conocer por dentro la institución. Y dentro de lo que yo estoy estudiando, pues la verdad es que he disfrutado mucho, ya digo, no como poeta, sino como catedrático de Filología, del nivel, de la altura de los trabajos aquí recopilados, los trabajos de Paco Moreno, el director de nuestro observatorio en Harvard, los trabajos de Alex Grigelmo, de Pedro Álvarez de Miranda, de Ángel López García y de Ángel Vadillo dentro del estudio que aporta el Instituto el Cano. Y aparte de eso, pues las colaboraciones ya tradicionales de Richard Bueno, nuestro director académico, y de David Fernández Vítores, el profesor de la Universidad de Alcalá, que colabora con nosotros y que es una suerte que colabore tan asiduamente con nosotros. Y aparte, pues se aportan también distintas perspectivas de los responsables de nuestros centros en algunos lugares significativos del mundo. Cómo se ve el español desde Pekín, desde Rabat, desde Berlín, desde París, desde Londres, desde Nueva York, desde el trabajo estratégico de diplomacia cultural, de enseñanza de español para extranjeros que hace el Instituto Cervantes en distintas perspectivas según su situación geográfica. De hecho, hemos querido integrar hoy aquí y vamos a tener presentes a la directora del Instituto Cervantes en Pekín y a la directora del Instituto Cervantes de Brasilia, que nos van a hablar como representación de todo el equipo académico, cultural, de dirección que tenemos abierto a lo largo de 87 países del mundo. Como digo, los datos después nos sirven para fijar nuestras estrategias. Voy a ser muy breve porque explicarán estos datos, las estrategias, la situación, Richard Bueno, director académico, David, como responsable del análisis de los datos, de las cifras frescas que cada año valoramos, y Carmen, nuestra secretaria general, desde el punto de vista de las necesidades de la institución, de las realidades de la institución. Sin entrar en muchos detalles, sí diré que el español como lengua materna cuenta más de 400 millones de hablantes y como gente que
además la ha estudiado o está en proceso de aprendizaje y se une a la población materna, pues estamos por encima de los 577 millones de hablantes. El progreso está claro. Hacia la mitad del siglo XX, del siglo XXI seguiremos subiendo. Estaremos casi rozando el 8% de los hablantes mundiales que tendrán como lengua el español en el 2050, pero también hay que decir que según los análisis, a partir de esa fecha y hasta llegar al 2100, pues es muy previsible que bajen los hablantes de español y que en el 2100 estemos en torno a los 6.600.000, estemos en un porcentaje del 6-7% de hablantes de español en el mundo. Todas estas cosas nos ayudan a meditar. Con estas cifras bajarán los hablantes de español en los tantos por ciento de referencias de las lenguas del mundo y bajarán porque es previsible que la natalidad pues baje también por su desarrollo económico en los países hispanohablantes. Y si baja la natalidad, pues bajará el número de hablantes de español como lengua materna. Bueno, a partir de ahí, nuestra reflexión pues, puede ser si en la estrategia pues, nos conviene cambiar de rumbo y en vez de estar compitiendo por el lugar que ocupamos en el ranking, en el mundo de la lengua de español como número de hablantes, y eso que están muy preocupados ahora desde el presidente de los Estados Unidos con su campaña de solo inglés o el presidente de Francia con su intento de recuperar la segunda posición para el francés en la lengua internacional, pues quizá a lo mejor a nosotros nos interesa acentuar los aspectos culturales, dejar de combatir por el ranking del número de hablantes y convertir al español en una lengua cada vez más importante en los medios de comunicación, en la comunicación internacional, en la comunicación científica. Y a lo mejor más que competir con el inglés, lo que nos interesa es utilizar la cultura para mantener una conciencia iberoamericana de unidad que nos dé una perspectiva panhispánica en el mundo, al unirnos a toda la comunidad que tiene el español como lengua materna en el nuevo horizonte que tenemos por delante en la diplomacia cultural y no solo en el desarrollo económico. Bueno. Pues bien, profes, como hemos escuchado, el objetivo de este completísimo informe es sobre todo meditar acerca del papel que tiene el español en el mundo. ¿Cuál es la realidad demográfica del español? ¿Cómo deben ajustar sus retos quienes lo enseñan? ¿Cómo perfilar las estrategias de la industria académica y cultural de nuestra lengua? Y lo más importante, cómo unirnos como comunidad lingüística, españoles e hispanoamericanos. Estas son, en resumen, algunas de las cifras más relevantes que nos regala el informe. Más de 577 millones de personas hablamos español en el mundo. Aproximadamente 480 millones lo hacemos como lengua materna. Y esto quiere decir que el 7.6% de la población mundial es hispanohablante. El español es el segundo idioma de comunicación internacional. En 2018, alrededor del mundo, 21.815.280 personas eran estudiantes de español como lengua extranjera.
según este informe. Esta cifra es el resultado de sumar el número de estudiantes de español existentes en 107 países en todos los niveles de enseñanza, esto es enseñanza reglada y no reglada. Los datos no son completos ni exhaustivos y apenas reflejan información de centros de enseñanza privada. Por eso el Instituto Cervantes calcula que la demanda real de español podría ser como mínimo superior a esa cifra en un 25%. Eso es bastante, ¿verdad? Bueno, las proyecciones también indican que la comunidad hispanohablante seguirá creciendo para situarse en 2050 en los 756 millones de personas con distinto grado de dominio de la lengua. Sin embargo, esta tendencia se invertirá en el 2100, año en que se prevé un retroceso en el número de hablantes de español. Sin embargo, mis queridos profes, retomemos las cifras. Somos un universo en constante crecimiento de casi 600 millones de hablantes, dijimos 577 millones exactamente, con millones de aprendientes de él en todo el mundo. ¿Recuerdan la cantidad de esos aprendientes? Sí, 21.815.280 personas, más un posible 25%. En los últimos años también se ha venido registrando un considerable aumento en la cantidad de estudiantes de español, y esto se debe especialmente a 3 factores: la evolución de los intercambios comerciales entre los países de habla hispana y el resto del mundo, el reconocimiento del español como lengua oficial en los principales foros internacionales. Por ejemplo, el español es una de las lenguas oficiales utilizadas por Naciones Unidas, por la Organización Mundial del Comercio y por el Comité Internacional de la Cruz Roja. El tercer factor es el hecho de tener, como vimos, una comunidad de hablantes en constante crecimiento. Pero bueno, ¿dónde está la mayoría de estos estudiantes de español? Pues mayormente se ubican en Estados Unidos, Brasil y Francia. Eso sí, según el informe, el interés por aprender español es especialmente intenso en los principales países anglófonos, Estados Unidos y Reino Unido. Es decir, en territorios cuya lengua nativa, el inglés, es la lengua franca internacional por excelencia, el español es considerado la lengua extranjera más importante. Vamos a tomarnos ahora unos minutos para completar un pequeño ejercicio de repaso sobre toda la información que les he comentado. Y luego, ¿qué les parece si nos encontramos en el primer foro de trabajo de este curso? Allá los espero. Siéntanse en libertad de ver este video cuantas veces sea necesario. Y lo mismo para los demás materiales que les compartiré durante estas semanas. Escúchenlos o véanlos al menos un par de veces para una mayor comprensión. Gracias.